Antes de empezar, te invito a que actives la campana de notificaciones de mi canal. Últimamente YouTube está dando muchos problemas a los creadores de contenido, y el último es que la campana se desactiva. Así que asegúrate de que el icono de tu campana se vea de esta manera para que seas notificado cada vez que haya un vídeo nuevo. Esta noche tenemos una nueva entrega de la serie más esperada del canal. Para todos los nuevos suscriptores voy a explicar de qué se trata. La Fundación SCP es una organización que protege y controla a toda clase de objetos y criaturas peligrosas para los seres humanos. Desde pequeños objetos capaces de destruir cualquier material, hasta seres que podrían manipular la voluntad de una persona y obligarla a hacer cosas terribles. Sin más que decir, estos son los 5 SCP más raros y peligrosos del mundo. Este es el último lugar al que te gustaría entrar con una linterna. El último lugar en el que querrías ir sin estar completamente seguro de cómo volver atrás. El SCP-413 es un aparcamiento de 4 plantas situado en algún lugar de Europa. Su situación exacta debe mantenerse en secreto debido al peligro que supone para las personas. Lo que diferencia este lugar de cualquier otro aparcamiento común es que su estructura y todo su entorno se altera de forma autónoma y aleatoria. El SCP-413 puede cambiar su estructura interna, añadiendo rampas, nuevas plantas o cambiando las escaleras como si fuese un ser pensante. Esto hace que el parking se transforme en un laberinto del cual es muy difícil salir. Además, se ha descubierto que de algún lugar del aparcamiento se genera un sonido de muy baja frecuencia que interfiere con el cerebro humano, lo cual provoca fallos en el equilibrio, en la memoria a corto plazo y en el mismo sentido de la ubicación de las personas. Esto hace que sea extremadamente fácil perderse en este lugar. Debido a que el interior está en constante transformación, el uso de un GPS o cualquier cuerda de seguridad es imposible, por lo que una vez que una persona entra, es muy difícil que vuelva a salir. Hasta el día de hoy, más de 200 personas han ingresado a esta estructura. Solo 2 salieron con vida de allí después de casi 3 semanas vagando entre los túneles. Ambos se suicidaron minutos después de salir del SCP-413, debido a los enormes trastornos sufridos tras haber estado expuestos durante tanto tiempo a la frecuencia del aparcamiento. Aunque a simple vista puede parecer un medallón común, no lo es. No te dejes engañar por su aspecto, pues es un objeto muy amenazante para la vida humana. Al contrario que otros objetos, el SCP-427 fue creado en la misma fundación y fue producto de un experimento entre el SCP-500 y el SCP-914. Cuando el medallón es abierto y expuesto cerca de un tejido biológico, este regenera cualquier daño celular y elimina cualquier infección existente en pocos minutos. Esto lo convierte en una herramienta de lo más útil en varios experimentos de la Fundación, por lo que es un objeto muy preciado entre los investigadores. Sin embargo, la exposición durante un largo plazo produce un problema aún mayor que las enfermedades curadas. Una vez que las heridas son regeneradas, los sistemas naturales del cuerpo se optimizan, haciendo que la resistencia al dolor se duplique, la fuerza se triplique y se mejoren varias funciones del cuerpo cuanto mayor sea la exposición. Llegado un punto, el cuerpo de la persona crece de forma desmedida debido al incremento celular. Lo que antes era una persona se transforma en una masa irreconocible y hostil contra cualquier otra persona que se acerque. Aunque estas criaturas pueden eliminarse con armamento común, es una tarea muy difícil, ya que debido al efecto del medallón su inteligencia también aumenta. Actualmente el SCP-427 se encuentra en una sala de seguridad y solo se puede utilizar en experimentos supervisados.
El SCP que ocupa este puesto en el top consiste en el bloque del Corredor de la Muerte de una penitenciaría abandonada en los Estados Unidos. Este bloque se encuentra completamente destrozado, sus paredes están llenas de humedad y de su interior sale un olor rancio, mezclado con el de carne podrida. Sin embargo, lo más desconcertante del lugar es que al fondo de este bloque hay un misterioso patrón dibujado en la última sala, detrás de la antigua silla eléctrica utilizada para acabar con la vida de terribles asesinos. El pabellón parece estar habitado por una o más entidades hostiles, y atraer la atención de estas entidades tiene un resultado fatal. Cualquier persona que entre al bloque de celdas por una entrada diferente a la principal, que permanezca allí dentro más de 24 horas o que haga demasiado ruido, será víctima de estos espectros. Recientes investigaciones han asegurado que el patrón del dibujo en la última sala está grabado con sangre humana. Este debe ser mantenido regularmente, ya que se deteriora con el paso del tiempo, y se cree que este extraño dibujo es lo único que mantiene a las peligrosas entidades de la cárcel en el interior del recinto. Actualmente el lugar se encuentra vigilado por la Fundación, y no es peligroso siempre que se realicen estas tareas adecuadamente. El SCP-405 es un fenómeno contagioso de origen desconocido, el cual causa un desarrollo descontrolado de las capacidades cerebrales humanas. Estas derivan en una gran habilidad telepática que evoluciona en varias fases. La primera fase sucede durante los primeros 7 días, en los que el sujeto empieza a escuchar susurros de varias personas a su alrededor. Sin embargo, los escucha como si estuviesen lejos, por lo que no se da cuenta exactamente de qué se trata. En los siguientes 3 días, el trastorno avanza y el rango de escucha del sujeto se incrementa hasta casi 200 metros. La persona es completamente consciente de que está escuchando los pensamientos de otras personas, tan fuertes y tan claros como si todos a su alrededor le estuviesen hablando al oído. A estas alturas empiezan los primeros intentos de suicidio, provocados por la falta de sueño y por la ansiedad sufrida por la persona. En las siguientes semanas de la enfermedad, el rango aumenta todavía más. En este punto, los sujetos presentan una gran demencia y en multitud de ocasiones ruegan para que alguien termine con sus vidas, siendo casi incapaces de pensar por la cantidad de voces que escuchan de forma ininterrumpida. Varios sujetos han intentado quedarse sordos, clavándose bolígrafos o cualquier otro objeto en los oídos, con tal de no escuchar las voces de tantas personas. A estas alturas, el rango de escucha se extiende a casi 5 kilómetros. Finalmente, 32 días después de los primeros síntomas, el paciente muere debido a la cantidad de estrés soportado por su cerebro. Todavía no se conoce el factor que provoca este trastorno, ni siquiera si es contagioso de alguna manera, pero ha terminado con la muerte de los sujetos que lo sufren en el 100% de los casos. El SCP-439 es un insecto de origen desconocido, similar a una hormiga común. En condiciones seguras, este insecto es inofensivo, a excepción de que puede dar un doloroso pellizco con sus pinzas. El verdadero peligro de esta criatura se encuentra en cómo crea su hábitat y cómo se reproduce, lo cual se inicia cuando el espécimen entra en la boca de un ser humano durmiendo. Tras entrar por la boca del huésped, el SCP-439 baja por la tráquea y se establece en los pulmones de la víctima. Unas 8 horas después de despertar, la persona elegida por este SCP comenzará a notar molestias en los pectorales y falta de aliento, seguido de varios tipos de dolores y una fuerte fiebre. Es en este momento cuando comienza a actuar un peligroso desorden en el cuerpo, el cual provoca el crecimiento de estructuras óseas en todo el tejido muscular de la persona. Es decir, los músculos comienzan a transformarse en huesos. Estos crecen de forma tan rápida que sobresalen a través de la carne, mientras la persona que los sufre siente un inmenso dolor en cada centímetro de su piel.
Poco a poco, cada músculo del cuerpo se vuelve rígido, impidiendo que el sujeto se mueva. Finalmente, el interior del cuerpo del sujeto se transforma en una colmena ósea, donde el SCP empezará a reproducirse. La estructura de los huesos queda irreconocible y es convertida en una especie de jaula que protege los órganos internos y sobre todo la colonia de SCPs. Llegado a este punto, la reina original que ingresó en el cuerpo a través de la boca habrá producido cerca de 30.000 descendientes, los cuales se organizan como si fuese un hormiguero. Estos insectos se dividen en trabajadores, en guerreros y en la misma reina. Una vez establecidos, se alimentan de los órganos del huésped y utilizan el sistema digestivo de la propia persona a su favor. Después de 6 meses, la colonia habrá completado su ciclo y los insectos obreros morirán, siendo liberados una cantidad de entre 50 a 100 reinas, las cuales buscarán una nueva víctima donde repetir el ciclo. La fundación recuperó a uno de los huéspedes después de que la colonia de SCP hubiese terminado su ciclo, y se llevó a cabo una experimentación con la persona para determinar el daño sufrido. Aunque normalmente los ojos suelen ser utilizados como alimento para los insectos, los de este sujeto estaban intactos. El doctor de la fundación levantó los párpados y los examinó con una linterna, descubriendo que los ojos del huésped seguían el rayo de luz de un lado a otro. La persona había permanecido con vida durante todo ese tiempo. El tema de los SCP es muy extenso, así que se separa en varios episodios. Como siempre, y para estar seguro de que a la audiencia le agradan estos vídeos, haré el siguiente top de SCP cuando este vídeo llegue a la meta de 600 me gusta. Así que ya sabes, si quieres una nueva entrega de los SCP, dale pulgar arriba. Saludos a Ángel Droid, a Gizmo Gremlin, a Luis, a Mitarayan y a Saint. También un enorme saludo a Destructor por haber retuiteado el anterior top. En el próximo vídeo enviaré saludos a los 5 primeros que comenten el vídeo y a las 5 personas que hagan retweet y lo pidan en el tweet que dejaré en la descripción. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Si aún no estás suscrito, hazlo para ver más vídeos como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo vídeo.